Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En esta parte de nuestro estudio, llegamos a los capítulos del 42 al 45 del libro del Génesis. En ellos, estaremos analizando las diversas causas que dieron como resultado el posible reencuentro entre José y sus hermanos, luego de 22 años de haberse separados. No te pierdas de esta fascinante historia, donde se verán sentimientos encontrados. José lucha contra los hicsos. En la antigüedad, existieron tribus que provenían del norte y saqueaban las ciudades de Canaán y llegaban hasta las tierras de Ávila, donde moraban los ismaelitas. Para la historia secular, estas tribus no son otros más que los hicsos. Por el año 1717 a.C., 9 años antes de que la familia de Jacob entrara en Egipto, y cuando José, hijo de Jacob, comenzaba su virreinato, le tocó luchar contra ellos. Todo esto, en auxilio de los ismaelitas, quienes imploraron a los egipcios por su ayuda, ya que estos hicsos no los dejaban en paz. Los hicsos son considerados por la historia como grupos que llegaron del cercano oriente invadiendo a Palestina y que con el pasar del tiempo lograron conquistar al Bajo Egipto. Pero mientras que José el hebreo estuvo por 80 años al frente de Egipto, desde el 1717 hasta el 1637 a.C., los hicsos no pudieron tomar nada de ese país, porque era José quien dominaba las zonas aledañas y hacían que le pagaran tributo al rey de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, dice la Biblia, que José tuvo 2 hijos, Manasés su primogénito y a Efraín. José recogió muchos alimentos durante este periodo y los guardó en galpones o a lo más parecido de la época. Los colocó en todas las ciudades egipcias, y nos relata la Biblia que el alimento guardado era incontable como la arena del mar. Luego llegaron los 7 años de escasez y se sintió el hambre en Egipto y toda la tierra a su alrededor. Y comenzó el pueblo a pedirle pan al faraón, y éste les indicó que se dirigieran a José, que él estaba a cargo de todo. A los 2 años de la escasez, José abrió los graneros guardados y comenzó a venderle al pueblo. Los hermanos de José vienen por alimentos. Año 1708 a.C. Ya antes, habíamos escuchado hablar de las hambrunas por las que había pasado la tierra de Canaán y zonas aledañas. Y este fenómeno, tal parece, que ocurría cada cierto tiempo de manera continua, colocando un lapso promedio de unos 100 años entre cada hambruna. En tiempos de Abraham, ocurre en el año 1921 a.C., 100 años después, en el 1821 a.C., le tocaría vivirla a Isaac. Y ahora, 113 años más tarde, en el año 1708 a.C., le toca vivirla a Jacob. ¿Y qué tuvieron en común estos 3 varones de Dios ante tales escasez de alimentos? Pues que los 3 pusieron su mirada en Egipto, ya que esta nación mantenía una estabilidad económica bastante fuerte y era lo más cercano que tenían. La estadía de Abraham en Egipto fue relampagueante, ya que duró casi nada. A Isaac, Dios no le permitió que bajara hacia allá, pero con Jacob, las cosas eran un poco diferentes. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Descendieron todos los hermanos a Egipto, menos Benjamín, ya que Jacob temía por su seguridad. Pero para esta fecha, Benjamín tenía 25 años, pero de igual manera, Jacob aún se sentía su protector. Los hermanos israelíes bajaron en caravanas, junto con otros cananeos que también llegaban hasta el lugar, para conseguir algo de alimentos, porque había mucha hambre en tierras de Canaán. Una vez llegados a Egipto, tenían que dirigirse al encargado de todos los negocios alimenticios, Safnat Panea, y cuando sus hermanos llegaron hasta él, no le reconocieron,
pero éste sí los reconoció. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. ¿Qué sentiría José al verlos? ¿Rabia? ¿Coraje? ¿O alegría por saber que aún vivían sus hermanos? Fueron un conjunto de emociones encontradas en ese momento. José recordó aquellos sueños, cuando vivían juntos, y enseguida tramó algo para retenerlos. No podría venderles los alimentos y que se fueran tan rápido, porque en realidad, él quería saber de su familia, pero tampoco quería decirles quién era, y solo por el momento, tenía que ponerlos a prueba. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país, habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Sin motivo alguno, José los acusó de espías, una cosa tan absurda, pero fue lo único que le llegó a la mente en el momento. Qué terrible escuchar aquellas palabras de este hombre llamado Safnat Panea, y los hijos de Jacob comenzaron a defenderse de tales acusaciones. Somos gente honrada, hijo de un padre honrado. Pero José continuaba diciendo que eran espías y nadie los sacaba de allí. Ellos, al verse más acorralados, comenzaron a hablar más y más, cosa que esperaba José. Él quería que soltaran todo, para entonces saber más sobre ellos. Pero dijeran lo que dijeran, José no los dejaría marchar, y siguió acusándolos de espías, y les propuso lo siguiente. Si queréis probar que en verdad no sois espías, vaya uno de ustedes y regrese con el hijo menor. Y sabré que han dicho verdad, si no lo hicieren, quedarán preso. Pero para sorpresa de José, ellos no quisieron en ningún momento separarse, y tuvieron presos por 3 días. Luego, José se da cuenta que los hermanos no piensan separarse, ni mucho menos, traer a Benjamín ante él. Se sentía incómodo, porque sabía que estar en la cárcel era desagradable, y ese era carne de su carne, y ya no quería más sufrimientos para ellos. Así que se llegó nuevamente hasta ellos, y en un tono más pasable, lejos de asustarles, le habló con el corazón. Por favor, hagan lo que les pido, y vivan, porque yo temo a Dios. Les propongo pues que, en lugar de 9, solo se quede uno preso, y vaya el resto a vuestra casa, y lleven el alimento que tanto necesitan. José prácticamente se estaba doblegando a la unión que había entre ellos. En verdad, que sus hermanos habían cambiado, y parecía no haber tanta maldad en ellos, hasta que por fin aceptaron el trato. José, en ningún momento habló en su idioma nativo, el hebreo, sino que hablaba en egipcio, utilizando un intérprete. Pero en un momento que no estaba su intérprete, comenzaron a lamentarse sobre el pecado cometido en contra de su hermano. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió, diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Por qué precisamente se les vino a la mente el pecado cometido contra su hermano? ¿Será que solamente en esto le habían fallado a su padre? ¿Por qué no el caso de Simeón y Leví, o el de Rubén por ejemplo? El mismo texto nos da la respuesta, la angustia. Ellos estaban sintiendo la misma angustia y la misma impotencia que sintió José al no poder defenderse, cuando era vendido por sus hermanos mayores. Pero José estaba escuchando todo, y no pudiendo contener sus emociones, se tuvo que apartar en momentos, para poder llorar a solas, y luego regresaba con su cara lavada, hasta que llegó y escogió al que debía quedarse. Tomó a Simeón, y lo dejó preso, pero, ¿por qué Simeón? Quizás era uno de los más belicosos de sus hermanos. Recordemos, que fue uno de los que propuso la idea de matarlo cuando lo vieron venir aquel día. Y gracias a la actuación de sus hermanos, Rubén y Judá, fue librado de la muerte.
Quizás, a José no se le olvidaba su rostro de alegría, cuando era llevado por los ismaelitas hacia Egipto. Una vez preso Simeón, José mandó a llenar sus sacos de trigo, pero además de esto, ordenó colocar el dinero de las ventas a cada uno en sus sacos. Pero ellos no supieron nada de esto, ya que sus sacos iban bien amarrados. José también ordenó darles comida para el viaje. Ya, en camino de regreso a Canaán, a uno de ellos le dio por abrir su saco para darle algo de comer a su asno. Y se dio cuenta de que el dinero estaba completo en su saco, y cada uno comenzó a revisar sus sacos y también encontraron su dinero. Más allá de causarles alegría, el hecho de habérseles devuelto el dinero les causó gran temor, porque quizás luego serían acusados de ladrones en Egipto. Una vez llegado a su tierra, los hermanos contaron todo lo sucedido en Egipto a su padre y la causa de por qué Simeón se había quedado. Pero Jacob se llenó de tristeza y no quería perder más a ninguno de sus hijos. Ya había perdido a José, ahora a Simeón, y ¿también perdería a Benjamín? Pues este dolor le causaría la muerte, y a pesar de que Rubén le ofrecía a sus dos hijos, en garantía de que regresarían sanos y salvos todos, Jacob se negó. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre, en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob se negó rotundamente a que sus hijos regresaran a Egipto con Benjamín, y por tanto, Simeón seguiría preso. Y pasaron los días, hasta que se les acabó el trigo que habían traído. Entonces Jacob no tuvo otra alternativa que ceder. El hambre era mucha en la tierra, y llamó a sus hijos, y les dijo que regresaran por más trigo. Judá arrugó la cara, y dijo a su padre: ¡Qué terrible! Ese tipo nos trató muy mal, y nos acusó de espías. Y si ya saben que nos trajimos nuestro dinero de vuelta, nos matará enseguida. Además, él exige que llevemos a Benjamín para podernos entregar a Simeón. Entonces, Jacob les recriminó, ¿cómo se les ocurrió decirle que tenían un hermano menor? Y ellos respondieron: Mire, Padre nuestro, ese tipo sabía mucho de nosotros, porque comenzó a preguntar, y quería que le dijéramos todo al respecto. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que iba a salir con esa locura? Entonces Judá tomó nuevamente la palabra, y dijo a su padre: Padre, déjanos ir y llevarnos a Benjamín, porque si no vamos, igual moriremos todos de hambre, y debemos tomar el riesgo. Si no nos hubieras detenido al principio, ya esto estaría resuelto hace rato, y habríamos hecho ya varios viajes. Danos a Benjamín, y yo te respondo por él, y si no regresa conmigo, yo seré el culpable de todas tus angustias para siempre. Aquí observamos un claro ejemplo de que en verdad, estos hombres habían cambiado mucho en su actitud. La envidia, en tiempos de su juventud, había cobrado la vida de uno de los suyos. Bueno, al menos eso creía su padre, pero aquí vemos a Judá, anteponiendo su vida antes que la de Benjamín, porque sabe que por causa suya y de sus hermanos, le habían causado grande dolor a su padre hacían 22 años. También ya habíamos observado la actitud de Rubén, quien ofreció a sus dos hijos como garantía para poder hacer entender a su padre. Jacob entró en razón, y no vio otra alternativa más que la ofrecida por Judá y Rubén, y se llenó de valor, dejando todo en las manos de Jehová, pero hizo todo lo posible porque sus hijos volvieran sanos y salvos, y con sus sacos llenos de trigo. Jacob envió presentes, como bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. También hizo que llevaran el dinero que se habían traído de vuelta, quizás por equivocación, ya que él no sabía de las intenciones de su hijo José. Los hermanos israelitas llegaron a Egipto nuevamente, y esta vez iban cargados de presentes, dinero para comprar, y el dinero del costo del alimento anterior, ya que pensaron devolverlo. Pero sobre todo traían consigo a Benjamín, a quien pidió José personalmente que trajeran con ellos. Una vez llegados al sitio, buscaron a Safnat Panea. Recordemos que el nombre de José no era utilizado en Egipto,
y éste al verlos notó enseguida la presencia de Benjamín, su hermano menor. José dio órdenes a su mayordomo, para que los llevara a todos a la casa, fuera de los graneros donde se hacían las ventas, y además de eso, le dio instrucciones precisas para preparar una res, darles aguas para que se bañaran, y prepararlos para un almuerzo con él, a la hora del mediodía. Confusos todos ellos, al ver que eran llevados a la casa del gobernador de Egipto, se preocuparon, y se decían entre sí: Listo, nos lleva como animales al matadero, se las va a desquitar con nosotros, porque pensará que le hemos robado. Y entre tanto, que el mayordomo hacía los preparativos, estos se le acercaron en la entrada de la casa, y comenzaron a darle conversa. Y dijeron: Ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón, y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Existe la probabilidad de que su mayordomo fuera su mismo intérprete. Porque, ¿cómo iban a llegar los hermanos para hablarle, si no hablara el hebreo? Al ver tanto movimiento, comenzaron a contarle al mayordomo la historia sobre el dinero que se llevaron de vuelta por error, y que se dieron cuenta, cuando ya iban lejos de camino, y que ellos lo habían traído de vuelta. Con ello, querían endulzar al mayordomo, pensando que quizás intercediera por ellos ante el gobernador. El mayordomo nota sus preocupaciones, sonríe y les comenta. Él les respondió: Paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Con estas palabras, queda demostrado que este mayordomo tenía mucho apego a José, ya que conocía muy bien del Dios de los hebreos, y eso solo lo pudo aprender de su amo. Enseguida fue y buscó a su hermano Simeón, que ya tenía algún tiempo preso, quizás unos 30 o más días, y lo trajo ante sus hermanos. Poco a poco se fueron mermando sus temores, y ya tenían a Simeón con ellos. Entretanto, se acercaba la hora del mediodía, arreglaron todos los presentes que entregarían al gobernador, alimentaron a sus burros, y cuando vieron que el gobernador se acercaba a ellos, corrieron ante él, con todos los regalos, y se echaron a tierra, e hicieron reverencia. Viendo José que ellos se le acercaron, les habló usando a su mayordomo, que a la vez hacía el rol de intérprete para hablarles en egipcio, ya que aún no se daba a conocer ante ellos. Entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos quizás le responderían que vuestro padre se encontraba bien, salvo por el hambre que estaba asolando a la tierra en ese momento, y nuevamente se inclinaron a tierra. José buscaba entre sus hermanos a Benjamín, hasta que lo vio, y sabía que era él, su hermano de padre y madre, pero a medias podía disimular la emoción. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Aunque no está escrito que ellos respondieran a la pregunta, suponemos que alguno le diría que sí, ya que es una mala costumbre que una alta autoridad haga una pregunta y no obtenga respuesta alguna. Entonces José no aguantó sus emociones y se fue apresuradamente, buscando un sitio para llorar, ya que después de tantos años y volver a ver a sus hermanos, su sangre hebrea corría a millón por sus venas. Muy a pesar de que en Egipto lo tenía todo, él sentía que le faltaba algo, y era su familia, la carne de su carne. Todas estas emociones fueron a causa de Benjamín, a quien no había visto desde que éste tenía 3 años, y lloró mucho. Luego se lavó la cara con bastante agua, para evitar la hinchazón de sus ojos por sus llantos, y luego mandó a preparar las mesas para el almuerzo. ¿Cómo se prepararon las mesas, y cuántas se dispusieron para este almuerzo? Dice la Biblia, que para los egipcios, era una abominación comer con los hebreos de la misma mesa, pero, ¿conocían los hermanos israelitas de este precepto? No lo sabemos.
En el contexto aparentemente se habla de 3 mesas, una para el gobernador, una para los hebreos y otra para el resto de los egipcios de la casa de José. En Egipto, todos sabían la descendencia de José y de dónde provenía. De hecho, al principio, le conocían con el apodo del hebreo. Ahora bien, los hermanos se sentaron en orden, del mayor hasta el menor, y suponemos que no fue idea de ellos, sino del propio José. Aparentemente, según el Génesis 43:33, José se sentó delante de ellos en la misma mesa, y según Génesis 43:34, fue el mismo José quien dispuso de la comida. Tomó de las bandejas que estaban enfrente de él, y las sirvió uno por uno, pero al llegar al plato de Benjamín, su ración fue 5 veces mayor que la de sus hermanos. ¿Qué buscaba José con esto? La respuesta es sencilla: ver si aún la envidia corría por las venas de sus hermanos, pues sabía que por ese motivo, él fue vendido. Es difícil saber cómo en realidad estuvieron los gobernadores. Nunca acostumbraban a sentarse a lo ancho del mesón, sino por un lateral, que es el símbolo de autoridad. Y todos estaban prácticamente frente a él. Y así pasaron la hora del almuerzo, bebiendo y comiendo, alegrándose todos, y aparentemente, el hecho de que le hubieran servido más comida y bebidas a Benjamín, esto no afectó para nada el comportamiento de sus hermanos. La copa de José. Las pruebas a los que fueran sometidos los hermanos hebreos, por parte de José, estaban lejos de terminar. Después del almuerzo de ese día, José se tomó el resto de la tarde, para seguir celebrando con sus hermanos. E inclusive durmieron esa noche en su casa. Pero ya José había dado órdenes a su mayordomo que hiciera lo mismo que la vez pasada, colocar el dinero en sus costales. Pero esta vez fue un poco más lejos, y mandó a colocar su copa personal de plata en el costal de Benjamín, y así fueron despedidos en la mañana siguiente. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Estos chicos ya tenían una experiencia con esto. ¿Por qué no revisaron sus costales antes de partir, ya que el gobernador era una caja de sorpresas? Pero ni por la mente les pasó que habría algún mal después de haber compartido en su propia casa. ¿Qué mal podría ocurrir? Los hermanos de repente se sienten acorralados. Pero, ¿de qué copa nos hablas? Más bien, te trajimos el dinero de vuelta. ¿Qué sentido tienen que robemos de tus riquezas, si nosotros lo que necesitamos es alimento? Porque riquezas nos sobra. Pero para librarnos de mal, anda, revisa, y si alguno de nosotros tuviera esa copa, que muera, y seamos el resto los sirvientes del gobernador. Claro, estaban muy confiados de que nadie podría haberla tomado, y eso es lo malo de abusar de la confianza de los demás, ya que sus sacos fueron llenos y sellados por los egipcios, mas no por ellos. Pero el mayordomo sabía que Benjamín tenía la copa, entonces les dice que quien tenga la copa será su siervo, mas el resto quedaría libre de culpa. Y así fueron revisando, asno por asno, saco por saco, desde el mayor hasta el menor. Y sorpresa, la tenía el pobre Benjamín, y el resto quedaron sorprendidos. Y no estaban muy lejos de la casa de José, y el mayordomo tomó a Benjamín, y se lo llevó consigo. Pero sus hermanos no quisieron abandonarlo, pidiendo alguna explicación, la cual no existía, al menos no por ahora. Los hermanos, llenos de dolor, volvieron a llegar ante José, quien aún estaba en casa. Pero, ¿cómo no iba a estar en casa, si él era el autor de teatro? Una vez estando nuevamente frente a José, éste les hace un reclamo, enérgicamente. Pero, ¿qué osadía la de ustedes? Les hago fiesta, y encima de eso me roban. ¿Acaso no sabéis que soy adivino? Y Judá toma la palabra, estaba convencido de que Benjamín no había robado la copa de plata del gobernador.
No tenemos excusas, no tenemos palabra para dar alguna explicación a todo esto, somos todos culpables, y le ruego, que nos permita también a nosotros ser sus siervos. Las palabras de Judá se debían a que no quería dejar solo a Benjamín en poder de los egipcios. Ellos, en lo único que pensaban, era en el dolor de su padre cuando se enterara. Judá había prometido a Jacob que haría todo lo posible por resguardar la vida de Benjamín. José le hace saber que no está interesado en ellos, solo en aquel en cuyo poder fue encontrada la copa, y eso es todo, los demás pueden irse tranquilos a sus casas y en paz. José sabía lo que hacía, pero sus hermanos no. En medio de tanta desesperación, Judá continúa intercediendo por Benjamín, y decide contar toda la historia con respecto a su hermano menor y su padre Jacob. Cuenta que él se había ofrecido como fiador por la vida de su hermano, y que si no regresaba a casa, su padre moriría de pena y dolor, ya que el otro hermano por parte de madre de Benjamín había muerto. Entonces suplicó, porque lo dejara a él como su siervo, y que dejara volver a su hermano con su padre, porque él no resistiría ver el dolor de su padre, y el sentimiento de culpabilidad no le dejarían vivir. Ahora bien, vamos a realizar un resumen de las tretas de José contra sus hermanos. 1. En la primera llegada a Egipto, trató a sus hermanos como espías. 2. Los obliga a regresar con Benjamín. 3. Les coloca el dinero de sus compras, ocultas entre sus costales. 4. Durante el banquete, les sirve una ración 5 veces mayor a Benjamín. 5. Coloca su copa de plata en el costal de Benjamín. 6. Les hace creer que es adivino. Y 7. Solo quería a Benjamín como siervo, no a los demás. Estas 7 tretas aplicadas por José, tenían cada una su explicación, un motivo y una consecuencia. Fue la táctica usada para conseguir lo que buscaba, probar hasta lo más profundo el corazón de sus hermanos, y descubrir si aún la maldad reinaba en ellos. José se da a conocer a sus hermanos. Se aproxima la hora de la verdad, y José no aguantaba las ganas de llorar, e hizo salir a todos de la casa, quedando solo con sus hermanos. Y comenzó a llorar delante de ellos sin consuelo, y daba gritos por sus emociones encontradas. Y sus llantos fueron escuchados fuera de su casa, hasta que no se pudo contener y soltó la buena nueva. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José, en medio de su emoción, pregunta por enésima vez: ¿Vive mi padre? Dice la Biblia que sus hermanos no podían ni hablar, pero no necesitaba respuesta, porque ya eso se lo habían respondido como 3 veces antes. José los hizo acercar, recordándoles que él era aquel a quien ellos vendieron en Dotán. Pero José les dijo que eso era obra de Dios, ya que estaba preparando el camino para preservarle la vida en estos tiempos tan difíciles. Ahora soy grande, y tengo el poder suficiente para hacerlos venir, y ponerlos a habitar en tierras de Egipto, a toda la casa de mi padre, a todos sus hijos, y los hijos de los hijos, y a todo el ganado. Vayan pues, busquen a mi padre y habiten conmigo estas tierras que Dios nos ha entregado, porque aún quedan 5 años de hambre en toda esta tierra. Y así continuaron los abrazos, y sobre todo a su hermano Benjamín, hijo de su madre. Y los besaba a todos, y sus hermanos jamás le reprocharon por todas las tretas que les hizo. El faraón vio con beneplácito la idea de José, estuvo de acuerdo con todo aquello, y predispuso a de sus carros para mandar a buscar a su familia con todo lo que tenía. Comerían de la abundancia de Egipto, y tomaría de sus riquezas. José hizo regalos a sus hermanos, y le dio mudas de ropa a cada uno para el viaje, pero a Benjamín, además de todo eso, le regaló 300 piezas de plata. Podemos entender la preferencia de José por Benjamín, ya que era su único hermano de madre. Envió también regalos a su padre, y cuando los despidió, les hizo una advertencia. Cuidado, himentero, que van peleándose por el camino por la división de los regalos, que si esto es mío o que si aquello es tuyo. Vaya cada quien a lo suyo, y dejad de reñir, durante el viaje de ida y vuelta.
Cuando llegaron a casa de su padre, le contaron las buenas nuevas de que José vivía, y era el dueño y señor de Egipto, y que había enviado a buscarlo. El viejo Jacob no lo creyó, y pensaría que el viaje a Egipto y el mucho sol les había afectado sus sentidos. Pero sus hijos le dijeron: Sal, asómate y mira todos esos carruajes que han venido con nosotros, los ha enviado Faraón para hacernos llegar allá con todos nuestros bienes. Entonces Jacob se levantó rápidamente, y cuando vio todo, creyó, y entonces pidió ir para poder ver a su hijo antes de morir.